Y a continuación presentamos al siguiente expositor. Él presenta la ponencia El origen deterministivado del lenguaje. Una crítica a la arbitrariedad del signo y la motivación del símbolo en Saussure. El presentador es Claudio Alameda, estudia Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación, la Universidad Académica de Humanismo Cristiano, cursa tercer año y es ayudante de Cátedra de Literatura. Esto se llama el origen deterministivado. Deterministivado es una palabra que yo acuñé y que vamos a ir entendiendo qué significa del lenguaje. Una crítica a la arbitrariedad del signo y la motivación en el símbolo en Saussure. Bueno, los símbolos. Bueno, Saussure, dentro de su propio curso, plantea de que el símbolo es motivado. Bueno, ¿qué significa esta motivación, digo yo? Él empieza a explicar de que hay un significado en el símbolo que se asemeja, tiene una relación con el concepto o con la cosa a la cual hace referencia. Veamos el símbolo de la justicia. Él en el mismo curso dice el símbolo de la balanza. ¿En qué se parece la balanza a la justicia? Bueno, no sé, pero yo al observar la balanza puedo decir de que, por ejemplo, podría concluir de que si la vida inclina una de las medidas hacia uno de los lados, la justicia podría declinar esa inclinación de la balanza y ponerla en su justa medida. Quiere decir que sí, hay una relación motivada entre símbolo y justicia. Pero ocupando el mismo ejemplo de Saussure, yo me pongo a pensar, ¿en esa época habrán habido otros elementos para simbolizar la justicia? Y comienzo a pensar, a averiguar, y digo, bueno, veamos. Un reloj de arena. ¿En qué se parece el reloj de arena a la justicia? ¿Podrían haber utilizado el reloj de arena para simbolizar la justicia? Veamos. A veces la arena tiene más arena en una de las cavidades y menos arena en otra. Si ponemos el reloj de arena de lado, podríamos tener la misma cantidad de arena en uno de ambos lados, ¿cierto? Pero posiblemente el reloj de arena no nos sirva tanto para simbolizar la justicia como la balanza. Por lo tanto, ya tenemos, aquí me entra la duda. Y la duda que tengo es la siguiente. ¿Existen tantos símbolos posibles como para simbolizar un concepto? Veamos otro, parecido a la justicia. El balancín. Bueno, en el balancín yo me puedo balancear, ¿cierto? Una persona se sienta de un lado, otra se sienta de la otra y comienzan a balancearse. En algún momento el balancín puede quedar al medio. Cuando quede al medio yo puedo decir símbolo de la justicia. Pero generalmente siempre tenemos a un niño como el que está en el lado derecho que es más pesado que la niña que está allá, o viceversa, y entonces el balancín siempre se está balanceando. Por lo tanto, yo creo que más que símbolo de la justicia sería un símbolo de la injusticia o de la inequidad. Entonces, llegué a la conclusión de que no hay ninguna relación motivada entre el símbolo de la justicia, la balanza y la justicia, sino que era el único objeto disponible en ese momento para ser asociado al concepto justicia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una escasez de posibilidades para asociar símbolos a las cosas. Bien, ¿cómo funciona esta escasez de posibilidades? Funciona como una fuerza determinista. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero poner como símbolo de la justicia una cosa, comienzo a buscar elementos y digo, a ver, ¿qué símbolo le pongo a la justicia? A ver, la balanza es lo que más se le parece. Entonces, yo planteo acá que esa escasez de posibilidades funciona como una fuerza determinista, porque al determinar, obviamente, determina la posibilidad de asociación que hay entre un símbolo y un concepto. Ahora, esa escasez de posibilidades, que es una fuerza determinista, nosotros la entendemos psicológicamente como motivación, pero en realidad no es ninguna motivación. Solo pasa de que la balanza se parecía un poco a la justicia y por eso la asociaron. Pero no quiere decir que la balanza tenga una relación motivada con la justicia. Por lo tanto, estoy en total desacuerdo con Saussure. De eso se trata esta ponencia, es una crítica a Ferdinand de Saussure, a esos dos conceptos de arbitrariedad y motivación. Bien, ahora vamos a pasar de los símbolos a las palabras. Ya, las primeras palabras, bien. Bueno, acá la compañera hablaba de Francia, hablaba sobre un interesante estudio sobre los niños. Permiso. Bien, ¿cuáles son las primeras palabras que pronuncia el niño cuando está con los adultos? Algunos dicen que papá es primero que mamá, ¿no?
La primera palabra que pronuncia creo que es papá. Las mamás presentes, no sé si me pueden ayudar acá. ¿Es mamá o papá? Creo que es papá o mamá. ¿Las dos? Ya, las dos. Bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en realidad lo que está haciendo el niño es tratar de comunicarse, como dice la compañera. En realidad está tratando de imitar a los adultos. Está tratando de hablar y dice, mamá, papá. Y en realidad los adultos dicen, ah, mira, dijo mamá, dijo papá. Entonces asociamos el signo lingüístico mamá, papá, al rol de padre o rol de madre. Finalmente, obviamente, los papás y las mamás terminan llamándose papás y mamás, pero en el fondo el niño no quería decir nada más que yo también sé hablar, yo también puedo hablar, mamá, papá, papá. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una asociación, pero ¿es arbitraria esa asociación? Yo digo que no. ¿Por qué no es arbitraria? Porque ¿cuántas posibilidades existen de que el niño pronuncie otras palabras distintas a mamá y papá que no sea mamá y papá? Y yo llego a la conclusión que muy pocas, muy pocas. De hecho, prácticamente en todas las lenguas las palabras mamá y papá deben ser las más cortas, porque son las primeras que pronuncia el niño. Deben ser las más fáciles de pronunciación. Mamá, papá. Por lo tanto, no hay ninguna arbitrariedad. Yo veo ahí exactamente el mismo fenómeno de determinación. Es decir, la escasez de posibilidades de palabras que puede pronunciar un niño está determinando la asociación entre los significantes mamá y papá a los conceptos de rol de madre y rol de padre. Veamos los nombres de los elementos básicos. Nombres cortos en general son todos. Por ejemplo, tierra, mar, sol, luna, Dios. Generalmente son palabras que no exceden las 4 o 5 letras. ¿Por qué? Porque lo más probable es que a las primeras cosas que el ser humano le haya puesto un nombre, es a estos elementos básicos. Lo primero que hace el ser humano es preguntarse, bueno, ¿cómo se llama esto? Tierra. ¿Cómo se va a llamar esto? Mar. ¿Cómo se va a llamar esto? Sol. Esto se va a llamar luna, Dios. Palabras cortas. Y acá pongo como anécdota que en casi todas las lenguas la palabra Dios no supera las 4 o 5 letras. Gud, Dios, Yahvé, Jehová, etcétera, etcétera. Interesante. ¿Qué quiere decir esto? También hay una determinación. Son las primeras palabras que yo ocupo. No le vamos a poner pluscuamperfecto al mar o determinación al sol, porque son palabras complejas. Le vamos a poner palabras simples, ¿cierto? Por lo tanto, ya estamos determinados por la escasez de posibilidades. Elementos que determinan las palabras. ¿Qué elementos puede determinar el origen de las palabras? Bueno, geográficos. Si yo vivo en Chile, al lado de una cordillera, al lado de un mar, cerca del desierto, cerca de los hielos, es distinta la percepción que yo tengo de los sonidos. Generalmente lo conversábamos con una profesora que tenemos de estudios de culturas originarias, que generalmente cuando se escribe, por ejemplo, si leemos el Popol Vuh o cualquier otro libro de origen americano, encontramos siempre muchos fonemas, muchos sonidos que se parecen, mucho sonido de mar, mucho sonido de la admiración ¿cierto?, al tigre que se tiene. Entonces, obviamente que hay elementos geográficos que van determinando la posibilidad de palabras, de fonemas que van existiendo dentro de una cultura. ¿Cuáles otros? Biológicos. Se dice que el caminar recto del ser humano es el origen del lenguaje, yo también lo pienso así. Sociales, dentro de una sociedad, claro, porque yo tengo influencia de otras personas también, y eso también me va determinando, va disminuyendo la posibilidad. Es decir, en vez de haber un amplio mar de posibilidades para nominar las cosas, parece que es al contrario. Parece que los elementos van delimitando y determinando cada vez más las posibilidades que yo tengo de nominar una cosa con un determinado nombre. ¿Qué plantea Saussure? Saussure dice, el lenguaje es arbitrario. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano es el árbitro. Es decir, yo soy el árbitro, yo nomino una cosa como yo quiero. Yo digo, eso se va a llamar silla, esto se va a llamar vaso, esto se va a llamar hoja, esto es lápiz, claro. Como si yo fuera libre, como si yo tuviera todas las posibilidades. Pero parece que no es tan así. Veamos, el aparato fonatorio. El aparato fonatorio ya tiene ciertas facultades para ciertos sonidos fonéticos. No los tiene todos. Bueno, de hecho la ñ es más originaria del mapudungún que de los españoles. Hay elementos culturales, ya sean comunidades sociales, hay circunstancias, hay estados de la realidad, hay cosas que rodean al ser humano, hay contextos, hay espacio-tiempo. Pero más importante que eso, hay una situación puntual. Hay una persona cualquiera que de pronto está ahí relacionándose con la naturaleza y se encuentra con algo. Y esa persona le pone un nombre a esa cosa. Le puso como quiso. De pronto la vio y le asustó y le puso Abba. No sé, le puso Abba. Bien, ese personaje que fue a la selva y se encontró con una Abba, que le puso Abba,
porque le dio miedo, o ar. Entonces después se transforma en un líder lingüístico. Él después se encuentra con su madre y dice, ¿qué había? Arpa, apa. Bien, dicha palabra, bueno, y aquí voy a citar a Habermas, porque Habermas finalmente plantea de que las cosas se van imponiendo por argumentación. Entonces finalmente le van a preguntar, bueno, ¿qué fue lo que viste, apa? Bueno, vamos todos a buscar esa apa, y finalmente la cosa queda como apa. Bien, hay un contacto especial de la persona con la cosa. Por lo tanto, ese contacto especial tiene que ser regido por ese líder lingüístico. Finalmente, las nociones de lo bello y placentero no son solo sociales, sino también, no sé qué puse, sino también sociales. Bien, de ahí voy a explicar por qué puse esto. Voy a explicar por qué. Permiso, estoy muy seco, no sé por qué. Permiso. Mientras tanto pueden meditar un poquito lo que dije recién. Si la vez pasada se rieron menos. Pero esto parece que está más entretenido. Ya. Bien, lo que yo quiero decir es que no hay convención ni acuerdo. A mí la verdad es que me da mucha, no tanto risa, sino que un poquito de rabia, cuando los profesores de lingüística en todas las universidades, y siempre lo he escuchado, hablan de la famosa convención ni acuerdo. O sea, ¿han escuchado eso? Cuando les dicen, tenemos una convención social en el lenguaje. Sí, nos pusimos de acuerdo para ponerle nombres a las cosas. Oye, qué lindo, digo yo, debe haber sido súper bonito, debe haber habido algún encuestador. Entonces, iba con una hojita a la choza del más cercano y le decía, hola, ¿cómo estás? Mira, le queremos poner choza donde tú vives, ¿estás de acuerdo? Sí, no, yo no estoy de acuerdo. Mira, hay 300 de acuerdo y 5 no están de acuerdo, por lo tanto vas a tener que ponerte de acuerdo. Bien, entonces el acuerdo, después hacen una reunión, ¿cierto? Una asamblea general, en donde el líder dice, bien, hemos llegado al acuerdo de que la choza se va a llamar choza. Los que no querían que se llamase choza pueden retirarse o aceptarlo. Bien, ese es el famoso acuerdo convención. Saussure también lo menciona en su curso. Yo la verdad que hasta el día de hoy no entiendo qué es la convención ni el acuerdo. Si me lo pudiesen explicar a algún lingüista, yo feliz, encantado, pero la verdad que yo entiendo por convención y acuerdo otras cosas. Bien, ¿qué es lo que yo quiero plantear? No hay convención alguna, no hay ningún acuerdo. A mí nunca me preguntaron cómo se iba a llamar algo. Y no creo que a los originarios de las palabras, cuando se estaban inventando las palabras, le hayan preguntado, oye, ¿quieres que esta palabra se llame así? ¿Quieres que esta cosa se llame de esta otra manera? No, por supuesto que no. ¿Qué hay? Hay una imitación del líder lingüístico. Cuando una persona dice, va, y luego va corriendo donde los otros, todos los demás empiezan a imitarlo, va, y empiezan a gritar como locos. Entonces todos comienzan a repetir ese nombre. Ahora, ¿qué pasa si el líder de la tribu nomina una cosa como él quiere? Lo más probable es que el resto de la tribu lo siga y diga, eso se llama como él dice. Pero ¿por qué hablo del líder lingüístico, que es el que tiene contacto con la cosa primera? Porque no necesariamente el líder lingüístico va a ser un líder de una tribu, un rey, un príncipe, un presidente. No, puede ser alguien que tuvo contacto primero con la cosa, por lo tanto, la primera impresión que le dio esa cosa, dio un sonido, quizás mar, y quizás el mar suene como mar, quizás el viento, no lo sé, sol. El sol le sonó como sol y le puso sol. Y todos los demás encontraron que era bonita la palabra. Y entonces aquí tiene relación lo que digo. Las nociones de lo bello y placentero no son solo sociales, sino también presociales. Eso quise poner. ¿Por qué quiero decir esto? Porque la palabra tiene que ser bonita para que le guste al pueblo. Si yo llego con una palabra y digo, mira, el sol, y la gente dice, pucha, qué feo el nombre que le puso, no lo van a repetir, probablemente lo van a cambiar por otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que el signo debe gustarle al pueblo, debe ser fácil de pronunciar. No le voy a poner al sol, agarra, plan perfecto, porque es muy complicado, nadie lo va a entender. Además que es un símbolo sencillo, fácil de ver y especial para la gente, entonces tiene que haber sido una palabra importante para la gente y sencilla. Por lo tanto, debe gustarle al pueblo, debe ser fácil de pronunciar. Hablar no debe ser algo trabajoso, por lo tanto debe fluir. No sé si se han dado cuenta que el lenguaje fluye. Cuando uno habla es como un fluir, es como un río. Un río, las cosas fluyen, no es trabajoso. Por lo tanto, yo no veo dónde está lo arbitrario del lenguaje. Si fuese tan arbitrario, yo le hubiese puesto nombres complicados a las cosas. Pero ¿por qué le pusimos nombres tan simples? Porque tenía que fluir.